Bienvenidos al tema número 6 de este seminario profético, bíblico e histórico. El día de hoy vamos a ver algunas cosas muy impactantes e impresionantes que vamos a desarrollar en este estudio y espero que muchos de ustedes tengan sus Biblias para poder también ver y comparar conmigo los versículos. Vimos en el tema anterior que había un hombre llamado Nimrod, que era el primer rebelde en la tierra después del diluvio. Era, por si acaso, el bisnieto de Noé. Entonces, él comenzó a establecer el primer reino en la tierra, y el cual se llegó a llamar Babilonia. Pues él, lamentablemente, era también responsable por la edificación de la Torre de Babel, donde comenzó una falsa adoración en este mundo, pues Nimrod, desafortunadamente, estaba en contra de Dios, en contra del Creador. Su propio nombre significa rebelde, rebeldía, de la raíz MRD. Entonces, lo interesante es que él fue el primer representante de la descendencia de la serpiente después del diluvio, en el mundo actual en que vivimos. Es por eso que es muy importante estudiar estos orígenes para entender el mundo actual y también el futuro. Leemos en Génesis capítulo 10, el versículo 10, que el comienzo de su reino de Nimrod era Babel. La primera ciudad que él edificó era justamente su sede principal, donde luego se iba a levantar esa torre impía de Babel que iba a ponerse en rebelión contra Dios. Y luego sigue diciendo, después de Babel, otras ciudades como Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Muy interesante, la tierra de Sinar. ¿Qué es esta tierra? La tierra de Sinar, donde él fundó su reino, el primer reino en la tierra después del diluvio, es la tierra babilónica. Vamos a ver esto aquí en Génesis 11, versículos 1 y 2. Pues en aquel entonces dice la Biblia que la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Todavía hablaban el idioma original que Dios había dado al ser humano desde el jardín del Edén a Adán y Eva. Y dice que aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces el relato sigue hablando de que ellos ahí comenzaron a armar la torre de Babel ladrillo por ladrillo. Y de esta manera, la tierra de Sinar, Babilonia. Pero vamos a ver un versículo adicional para confirmar esto. Y les invito a abrir Daniel capítulo 1. Y aquí mismo, al inicio del libro de Daniel, identifica la tierra de Sinar como la tierra de Babilonia. Daniel 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo ¿a dónde? A tierra de Sinar. Ahí está, la tierra de Sinar, Babilonia, el lugar donde Nimrod comenzó a levantar su primer reino en la tierra, la Torre de Babel, y luego se fue desarrollando este gran imperio, el primer imperio en la tierra, Babilonia. De todas maneras, la tierra de Sinar y Babilonia recibe un nombre adicional, y ese nombre adicional es Caldea. Tenemos que entender esto porque la Biblia utiliza varios sinónimos para la misma cosa. Babilonia, la tierra de Sinar, y Caldea, la tierra de Caldea. Vamos a ver esto. En otras palabras, los babilónicos eran los caldeos. Aquí en Daniel capítulo 5, vemos un descendiente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se llamaba Belsasar. Daniel 5, versículo 2. Habla aquí de Belsasar, que con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo en Jerusalén. Y si vamos al fin del capítulo, al versículo 30, nos habla de la muerte de Belsasar, porque lamentablemente no hizo la voluntad de Dios y tuvo una
muerte muy cruel y triste. Y dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey ¿de quién? De los caldeos. Los caldeos, los babilónicos, la tierra de Sinar, Babilonia, una misma cosa. Por si acaso, si volvemos al Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 51, aquí encontramos dos versículos que también lo explican y lo confirman. Jeremías 51, 24, donde dice, Dios, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron. Qué interesante, Babilonia y todos los moradores de Caldea, pues Babilonia y Caldea es la misma cosa. Y un poquito más allá en el versículo 54 dice, óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Muy bien, de esta manera queda bien establecido que son sinónimos de una misma cosa. La tierra de Sinar, Babilonia, Caldea. Y esto fue conocido en la antigüedad inclusive como la tierra de Nimrod. La tierra de Nimrod. Y hoy en día, a tan solo 80 kilómetros de Bagdad, allá en Irak, se encuentran las ruinas de esa antigua capital de Babilonia. Y hoy en día es un desierto, un lugar muy triste. Pero el detalle interesante es que en toda esa región, en las ruinas antiguas de la antigua Babilonia, se encuentran muchas antiguas ruinas con inscripciones que mencionan a Nimrod. Por eso fue llamado ese lugar la tierra de Nimrod, pues él finalmente era el que lo fundó. Hay un punto importante, es que esa tierra también se llama Mesopotamia, era el nombre que hoy en día los arqueólogos y también los historiadores le dan a esa región donde se fundó las primeras civilizaciones de la humanidad. Nosotros sabemos de la humanidad después del diluvio. Ellos, en general, los científicos de hoy, lamentablemente no creen en el relato bíblico y en el diluvio. Por lo tanto, lo ven allá en Mesopotamia como el origen de las primeras civilizaciones. Tienen razón, porque es el lugar del origen de las primeras civilizaciones del mundo después del diluvio. Pero nosotros sabemos que antes de eso ya había un mundo anterior que lamentablemente se anegó, que murió, que fue inundado por el diluvio. De esta manera, les he traído aquí unos libros históricos. Esto es Historia del Hombre, Prehistoria y Antigüedad. Un libro que se utiliza inclusive en el colegio. Y dice aquí, en la página 85, las primeras civilizaciones conocidas se desarrollaron contemporáneamente en los dos grandes valles del cercano oriente. Y habla aquí en las tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí en el mapa ustedes pueden ver Mesopotamia, el río Éufrates, al ladito el río Tigris, debajito ven usted la ciudad de Babilonia. Muy interesante. Un poquito debajo está la ciudad de Ur, de los caldeos, una de las ciudades de Babilonia. Y entonces fue ese lugar que no solamente la Biblia, sino también los historiadores confirman. Aquí está el libro Historia Universal de Océano. Y aquí cuando habla de las primeras culturas y las civilizaciones, en la página 100 dice, el país que los griegos llamaron Mesopotamia, ¿qué significa? Tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque estaba entre el Tigris y el Éufrates. Y dice, fue solar de las más antiguas civilizaciones de la humanidad, influidas notablemente por sus condicionamientos geográficos, dos grandes cursos de agua, el Tigris y el Éufrates. Entonces, si nosotros buscamos en la Biblia, encontramos que en el relato de la creación, en Génesis 2, versículo 14, Dios ya muestra y ya habla del río Éufrates. Eso es muy interesante. Pues aquí Dios identifica en Génesis 2, versículo 14, habla de uno de los ríos que estaba cerca del paraíso, allá en el jardín Edén, y dice el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. En otras palabras,
no tan solo en esta región se desarrolló las primeras civilizaciones del mundo después del diluvio, sino inclusive el jardín Edén, el paraíso, estaba cerca de esos lugares. No sabemos el lugar exacto, pero sabemos en esta región tenía que haber sido. Así que los dos orígenes de la humanidad han sido geográficamente en esta misma región. Ahora ocurre que cuando nuestro amigo Noé, con el arca, descendió después del diluvio sobre el monte Ararat, vamos a leer aquí en Génesis capítulo 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Y dónde estaban esos montes de Ararat? Si vemos el mapa nuevamente, ahí está Mesopotamia, ahí están los ríos Éufrates y Tigris. Miramos un poco más arriba y encontramos Ararat. En otras palabras, todo coincide perfectamente, inclusive la historia, la ciencia moderna con su arqueología y los historiadores confirman que ahí se originaron las primeras civilizaciones de la humanidad. Y de esta manera vamos a ver ahora qué es lo que hizo Nimrod, porque él edificó, como ya hemos visto, la Torre de Babel. Quiero invitarles para abrir aquí en Génesis capítulo 11 y vamos a leer el versículo 3 en adelante. Ya vimos en el versículo 1 que toda la tierra tenía una misma lengua y vimos en el versículo 2 que fueron a la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y ahora el versículo 3 dice, dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí vemos que edifican la primera ciudad del reino de Nimrod, Babel, la Torre de Babel, pero desafortunadamente bajo Nimrod ellos se comenzaron a alejar del Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Recuerden, Nimrod y todo el reino que él creó era prácticamente la descendencia de la serpiente que comenzó a formarse después del diluvio. Y entonces ellos querían acceder al cielo. ¿No es acaso una buena idea acceder al cielo? ¿No queremos todos llegar al cielo? El problema es que Nimrod y la gente que estaba con él y que creía y que confiaba en él, querían llegar al cielo mediante su torre. Esta torre babilónica, ellos querían alcanzar el cielo a través de su propio esfuerzo. La Biblia dice que ellos levantaron ladrillo sobre ladrillo. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían alcanzar el cielo, alcanzar a Dios, alcanzar la vida eterna. Son cosas buenas, pero de una manera equivocada, igual que antes del diluvio, Caín, recuerdan, él de una manera equivocada quería adorar a Dios, malinterpretando los símbolos que Dios había establecido. Recuerden que Dios había instituido la ovejita para el perdón de los pecados, símbolo de Cristo que iba a venir en la cruz. Pero Caín, él dijo, no, yo voy a poner lo mejor de mi producción, frutas, verduras. Y fue no lo que Dios había establecido. Entonces aquí ocurre algo parecido. Aquí los hombres después del diluvio, Nimrod y toda la gente que le siguió, querían alcanzar el cielo a su propia manera, no como Dios había establecido, sino esforzándose ladrillo por ladrillo, sin la necesidad de Jesucristo, sin la necesidad de Dios, sin la necesidad del arrepentimiento de los pecados o del perdón o de la confesión de los pecados, sino por obras, por esfuerzo, ladrillo sobre ladrillo. Y seguramente esta idea alocada, confundida, se les vino también porque ya no había la capa protectora que había en el mundo antediluviano. Ahora ya no había capa protectora. Entonces ellos seguramente pensaron, podemos alcanzar el cielo por nuestro propio esfuerzo. Ahí vemos los orígenes de la falsa religión babilónica. Intentar alcanzar el cielo de una manera equivocada, que no es posible. Nadie puede alcanzar el cielo por esfuerzos, por obras, poniendo ladrillo sobre ladrillo.
No. La salvación es a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. La fe en Él, en el Mesías. Y el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados. Y entonces caminar con el Señor, conocer su palabra, llegar a ser hijo de Dios, llegar a ser parte de la descendencia espiritual simbólica de la mujer que ya hemos estudiado. Entonces, desafortunadamente ocurrió todo esto en la Torre de Babel y Dios tenía que intervenir. Entonces, vamos a leer aquí cómo Dios intervino en el versículo 6. Dijo el Señor, Génesis 11:6. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el lugar de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy importante, Dios hace aquí un milagro de confusión de lenguas. Repentinamente, toda esa gente que hasta ese momento había hablado solo un idioma, de repente hablaban decenas o cientos de idiomas diferentes. Nadie se entendía y los que se entendían se unieron en pequeños grupos del mismo idioma. Y entonces dice, ahí dejaron de edificar la ciudad. ¿Y qué es lo que hicieron desde ahí? Fueron esparcidos a toda la tierra. Y aquí hay un detalle que repite 2 veces. Cuando Dios repite algo 2 veces es porque es muy importante. Dice en el versículo 8, así los esparció el Señor desde ahí, desde Babel, desde Babilonia, desde Mesopotamia, sobre la faz de toda la tierra. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9, donde al final dice, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí, otra vez, desde Babilonia, desde este lugar, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora ocurre algo muy interesante. Vamos a ver 2 mapas a continuación, y estos 2 mapas son muy reveladores. Estos 2 mapas salen de este libro que se llama en alemán La Torre de Babel, mito o realidad, de un señor que se llama Fred Hartmann. Y él en este libro se ha dedicado a unir los conocimientos antiguos de las culturas, de los pueblos, de los diferentes lugares del mundo, de las tribus. Y todas las antiguas tribus de este mundo, los pueblos, las culturas, todos ellos tienen algo en común. Todos ellos de alguna manera explican el origen de las cosas, explican la creación o el origen de las cosas. Y ahora lo que ellos han descubierto, los que han hecho estos análisis, y esto se ve en estos mapas, es que en todo el mundo, en las diferentes culturas, tribus y pueblos, hay en sus leyendas, en sus historias, en sus relatos antiguos de la creación, 4 puntos en común. En este mapa, en este primer mapa que estamos viendo, todos los puntos redondos, con los círculos redondos con blanco adentro, relatan la Torre de Babel. En sus culturas ellos recuerdan la Torre de Babel. Y ustedes verán que esto hay en todo el mundo, en África, en Sudamérica, Estados Unidos, en la India, en la Asia. Y no solamente esto, los puntos que ustedes ven, rellenos, son los lugares donde en las diferentes culturas habla de un idioma antiguo original, un idioma único que existía antes. Y también esto vemos a escala mundial. Y también en los lugares donde se ve un pequeño cuadradito, son los lugares donde se une ambas historias en un mismo relato. La Torre de Babel y un idioma único antiguo. Entonces esto es sumamente interesante porque vemos que a nivel mundial, en las diferentes culturas y los diferentes pueblos, ellos en sus relatos, en sus leyendas, en sus mitos de la creación, del origen de las cosas, relatan que había una torre y relatan
que había un idioma original. Y en algunas historias inclusive lo combinan los dos. El segundo mapa relata cómo en todo el mundo, a nivel mundial, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica, África, Europa, todo el Medio Oriente, Asia, India, Australia, en todo el mundo, en todas las antiguas o en muchas antiguas culturas, lo mismo ocurre con los otros siguientes detalles. Todos los puntos que uno puede ver aquí en este mapa son relatos del diluvio detallados, donde las antiguas culturas y los pueblos tienen en sus leyendas, en sus relatos, de que hubo un diluvio, y lo cuentan con bastante detalle. Donde ustedes ven un círculo y el centro está en blanco, habla de los relatos donde se menciona el diluvio, no con mucho detalle, pero hay por lo menos una mención de que había un gran diluvio o un gran agua que inundó las cosas. Y donde ustedes ven en el mapa una pequeña X, esto son los relatos, las leyendas, las historias antiguas de los pueblos donde mencionan un arco iris. Entonces, tomando en cuenta los dos mapas, en muchas culturas hablan de la torre, hablan de un idioma original, hablan del diluvio, hablan finalmente del arco iris. Y esto es una evidencia histórica a nivel mundial que es simplemente impresionante. De esta manera nosotros podemos saber que en Babilonia, toda la gente que desde Babilonia fue dispersa por toda la tierra cuando se confundieron las lenguas, llevaron con ellos todo este conocimiento original antiguo. La Torre de Babel, el idioma antiguo, el diluvio, el arco iris, esos 4 detalles. Eso es impresionante. Nadie puede negar estas cosas, pero son cosas bastante desconocidas. Ahora, lo que ocurrió en Babilonia fue que desafortunadamente comenzó la adoración al sol. La adoración al sol, al dios sol, bajo Nimrod, allá en esa torre de Babel. Ellos comenzaron a dedicarse a la astronomía y desafortunadamente también a la astrología. Y entonces cuando los babilónicos, que rechazaron bajo Nimrod el concepto bíblico de la creación, ellos comenzaron a idearse su propia filosofía, su propia religión. Y lo que hicieron fue que ellos vieron 7 astros moverse en el cielo. Vieron el sol moverse, aunque sabemos que no se mueve, pero vieron el sol, vieron la luna moverse y vieron 5 planetas moverse también durante la noche. Entonces les dieron nombres. Al sol, la luna, y los otros los llamaron los planetas Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Entonces ellos comenzaron a adorar esas estrellas que se movían. Y ellos lo adoraron según una lista de prioridades. Para ellos, el orden que asignaron en la importancia era, en primer lugar, el sol. Porque el sol es, dentro de todos los que se mueven ahí, el más impactante, el que más influye sobre la tierra. Así que dijeron, nuestra divinidad mayor es el sol. La segunda divinidad es la luna, porque es un poco menor, pero también es impresionante. Y luego vieron 5 pequeños planetas moverse y les asignaron también una divinidad especial. Y de esta manera dieron a los días de la semana nombres según los astros que veían. Y en ese mismo orden, ya que el sol era el más importante, al sol le pusieron en primer lugar. El primer día de la semana, que sea el día del sol. El segundo día de la semana, a ver cuál es la segunda divinidad en importancia de los astros, la luna. Muy bien, segundo día de la semana, dedicado a la luna, día de la luna. Y así luego designaron a los otros 5 días de la semana los 5 planetas. El tercer día de la semana, Marte. El cuarto, Mercurio. Quinto, Júpiter. Sexto, Venus. Y el séptimo, Saturno. Y de esta manera, inclusive hoy en día en el español, casi todos los nombres de estos antiguos nombres babilónicos, que luego se fueron plasmando a través de Roma hasta el día de hoy,
Encontramos que el lunes, ¿cómo se llama? Lunes, ¿por qué se llama lunes? De luna, ¿no? ¿Por qué el martes se llama martes? De Marte. ¿El miércoles? De Mercurio. ¿El jueves? De Júpiter. ¿El viernes? De Venus. Y en muchos otros idiomas, el primer día de la semana, que es el día del sol, se sigue llamando día del sol. Por ejemplo, en inglés, Sunday. Sun, sol, day, día. O en alemán, Sonntag. Tag, día, sol, Sonne, sol. De esta manera, en muchísimos idiomas, desafortunadamente esta práctica babilónica hasta el día de hoy de dar los nombres de la semana según los astros, que son las divinidades paganas, se trasladó. Muy bien, lo que Dios hizo cuando Él dio nombres a la semana, lo hizo muy diferente. Vengan conmigo a Génesis capítulo 1. Y pues en Génesis capítulo 1, cuando Dios le dio los nombres a la semana, ¿qué nombre le dio? Simplemente dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Fue la tarde y la mañana, el segundo día. Y así consecutivamente fue la tarde y la mañana, el séptimo día. Los 7 días de la semana simplemente se llamaron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Con la diferencia que al séptimo Dios le dio unos atributos especiales. Pues en Génesis 2, versículo 1 al 3, al séptimo día le dio 3 cosas especiales que le añadió, donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, Génesis 2:1, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De esa manera, Dios a los días de la semana no dio nombres, simplemente primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo. El séptimo le dio 3 atributos, reposo, santificación y bendición. Pero más adelante, Dios le asignó un nombre, pero solo a uno de los 7 días. Adivinen a cuál. Al séptimo. Y si vamos un ratito a Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, vemos que Dios solamente al séptimo día, el que fue reposado, santificado y bendecido, Dios le dio un nombre. Y dice aquí, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado. Muy bien, ahí está. Uno recibió un nombre. Ahora, el asunto es que Dios condena la adoración del sol. Aquí vemos una imagen de la antigua Babilonia de adoración al sol. Y Dios dijo claramente, no adoren al sol. En Deuteronomio, capítulo 4, encontramos esta fuerte advertencia de Dios contra la adoración del sol. Deuteronomio, capítulo 4, y ahí del 15 al 19, donde dice Dios, guardad pues mucho vuestras almas. Saltamos al 16. Para que no os corrompáis. Y luego habla de que no debamos hacernos ídolos, imágenes. Y el versículo 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, los planetas y las otras estrellas, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Grave. Dios reprende, rechaza la adoración de los astros. Y si vamos al libro de Job, encontramos lo siguiente. Job, capítulo 31, aquí vemos que la adoración del sol es una maldad que Dios juzgará. Aquí Job está siendo acusado y él afirma su integridad diciendo lo siguiente. Job 31, 26 y 27. Si he mirado al sol, dice, cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. Y el versículo 28 dice, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Él está frente a varios acusadores y él se defiende. Y él dice, no, yo no he hecho estas cosas. Adorar el sol, adorar la luna, esto también sería maldad juzgada, que Dios juzgará. Y él dice, porque yo si hubiera hecho tal cosa, dice, habría negado al Dios soberano. Pues adorar al sol, la luna, las estrellas, es negar a Dios, negar al Creador. Porque son 2 cosas conceptos bien diferentes.
O adoramos al Dios creador o adoramos a la creación, en este caso sol, luna y estrellas. Entonces, en Deuteronomio capítulo 17, encontramos que Dios prohíbe de tal manera la adoración de los astros que inclusive es tan seria para Dios este asunto que decreta la muerte a aquellos que adoran estos astros. Fíjense, Deuteronomio 17, 2 al 5. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, y que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice. Y saltamos un poco más abajo, al versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. Tremendo. Entonces, aquí habla de que es algo prohibido y que es un traspaso del pacto de Dios. Entonces, cuando yo leí esto, recordé el pacto que hizo Dios con la gente de la tierra. Después del diluvio, Dios puso el pacto y la señal del pacto era ¿qué cosa? El arco iris. Y entonces, el traspaso del pacto de Dios es la adoración de los astros, sol, luna y estrellas. En otras palabras, dar la espalda al pacto de Dios, dar la espalda al arco iris y concentrarse en el sol y adorar al sol. Tremendo lo que vemos aquí. Y ahora viene lo más fuerte. Pues la Biblia menciona muchas ofensas contra Dios, pero la mayor ofensa que ella presenta es la adoración al sol. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Y aquí en Ezequiel capítulo 8 vamos a encontrar la mayor ofensa contra el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aquí, primeramente, nos muestra ofensas menores, pero que también son serias. Ustedes pueden leer todo el contexto. Pero entonces, Ezequiel es llevado para ver la peor de las ofensas en el versículo 15 y 16. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y esta es la última que Dios le muestra, que es la abominación más grande de las que le está mostrando. Y dice el versículo 16, me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. Y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. La mayor ofensa, la más grande abominación es dar la espalda al templo de Dios y postrarse ante el sol y adorar el sol. Es para Dios la peor de las ofensas. Y ahora, ¿se han dado cuenta del detalle? Dice aquí que al adorar al sol, vueltas las espaldas al templo. Dieron las espaldas al templo. ¿Y qué cosa está en el templo de Dios? En el templo de Dios está su trono. ¿Y qué está alrededor del trono de Dios? Apocalipsis 4, versículos 2 y 3 nos lo indica. Allá en el templo de Dios está su trono y dice, al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esta gente que adoraba al sol, que había dado la espalda al templo, había también dado la espalda lo que está dentro del templo, el trono de Dios, y que está alrededor del trono de Dios, el arco iris. Aquí vemos cómo estos símbolos se van confirmando una vez tras otra. Entonces tenemos que ver el origen del número misterioso 666. Y vamos a ver que en el Apocalipsis, como muchos recuerdan, aparece este número misterioso del 666. Ahora vamos a ver dónde se originó este número, cuál fue el origen de este número misterioso. Porque, como hemos visto en otros temas, para entender el Apocalipsis tenemos que entender el pasado. Para entender el futuro hay que entender el pasado. Los antiguos babilónicos, como aquí vemos en esta ilustración,
ellos asignaron al recorrido del Sol 12 puertas, 12 posiciones. Porque el Sol comienza al amanecer, llega hasta el mediodía y finalmente baja y entra al atardecer. Entonces, ellos asignaron a cada mes del año una de estas puertas. Lo que ocurrió fue que ellos, ya que estaban en plena astrología, inmersos en la astrología, ellos asignaron estas posiciones según el zodiaco, según sus posiciones de las constelaciones de los astros de la astrología, porque a eso se dedicaban muchos de los babilónicos. Ahora, cada una de estas 12 puertas estaba subdividido en 3 habitaciones, como podemos ver en la ilustración, 3 cuartos o 3 habitaciones, formando en total 12 por 3, 36 cuartos. 36 constelaciones astrológicas del zodiaco. Ahora, cada punto, cada habitación de estas 36 habitaciones representaban 10 grados en el movimiento del zodiaco y 10 grados por 36 puertas son los 360 grados, es decir, un giro completo que representaba esto para los babilónicos. Quiero explicar un poco. En cada de estas 36 habitaciones, en estos cuartos, había supuestamente un dios babilónico, un dios menor, una pequeña divinidad babilónica, y entonces, a través de esas constelaciones, porque estaban ligados a los astros, según la creencia babilónica, ellos en estas constelaciones vieron el futuro, el porvenir, y de ahí también sale el asunto del horóscopo y otras cosas parecidas. Ahora, todos estos 36 dioses menores, las divinidades menores, están ligadas al recorrido del Sol, porque el Sol en este sentido es la divinidad mayor. Y todos los dioses menores dependen del Sol, dependen de su divinidad mayor, el Sol, porque están sujetas a su recorrido. Sin el recorrido del Sol no existiesen. Es por eso que inclusive el Sol es denominado el gobernante del zodiaco, el dios mayor. Ahora, hay inclusive unas explicaciones que los historiadores dan a esto, de que en realidad estos dioses menores babilónicos, los 36, son 36 manifestaciones del dios solar a través de su recorrido en sus constelaciones. Aquí vamos a ver esta imagen del zodiaco que es redondo, los 36 divinidades menores de Babilonia, la manifestación del gobernador del zodiaco, el sol, el dios mayor siendo el sol. Aquí vemos las 12 constelaciones en el círculo. Y esto es muy interesante, pues aquí eso lo muestra desde la aparente rotación del sol vista desde la tierra. Ahora, ocurre que cada una de estas divinidades menores recibió un número, del 1 al 36. En el primer cuarto de las 12 puertas había 3 ambientes. Ahí estaba el dios 1, 2 y 3. Y en el segundo estaba el 4, 5 y 6. Y así sucesivamente hasta el dios 36, con el cual se completaba el recorrido del Sol aquí en el zodiaco. Ahora, si hacemos un simple cálculo matemático, si agarramos una calculadora, ustedes pueden hacerlo como tarea en sus casas, y ustedes suman del 1 al 36, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta más 36. El número completo da 666. Entonces, recién el número completo de las 36 habitaciones, de los 36 divinidades menores, completa el 666. Ahora, el 666 es el símbolo de la ilustración completa, en este sentido, del recorrido del dios Sol, del dios mayor de los babilónicos, del cual están sujetos todas las divinidades menores, los dioses pequeños. Sin el Sol, su trayectoria, su recorrido, no existiesen las pequeñas divinidades. Ahora, muy interesante es que en la actualidad los historiadores han encontrado este tipo de amuletos antiguos
de la antigüedad, de los paganos, en este caso de los romanos, que habían sido inspirados por los babilónicos y que aceptaron, introdujeron esa falsa religión babilónica dentro de sus propias creencias. Aquí vemos que estos amuletos todos tienen forma redonda de Dios Sol. Mayormente eran de oro, es decir, eran amarillos, el color del sol. Además eran redondos, el círculo, el símbolo del sol. Estos amuletos fueron llamados sigilla solis, en el latín, por los romanos. Y eso significaba que eran sellos del sol. Muy interesante. Ahora, si ustedes ven, cada uno de estos sellos, de esos amuletos solares, tenía dentro un cuadrado grande con 36 cuadrados pequeños. Ahora, el cuadrado grande, que estaba horizontalmente y verticalmente subdividido en columnas de cuadraditos pequeños, contenía los 36 números babilónicos de las divinidades menores de los dioses babilónicos. Y entonces, sobre todos ellos, como estamos viendo en la simbología de estos amuletos, estaba el Dios mayor, el Sol, la esencia del 666. Ahora, estos amuletos fueron utilizados para predecir supuestamente el futuro a través de las constelaciones. De ahí luego se formó lo que es el horóscopo hoy en día, cosas terribles. Entonces, lo interesante para completar este cuadro es, si nosotros sumamos las columnas, ya sea horizontales o verticales, siempre los números nos dan 111. No importa si nosotros sumamos la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta o sexta columna, ya sea horizontal o verticalmente, siempre da 111. Y lo interesante es que si nosotros multiplicamos 111 por 6, siempre nos da el número 666. Entonces aquí encontramos nosotros desde la antigua Babilonia, a través de los otros imperios paganos, el origen del 666, que siempre está directamente ligado a la adoración del Dios Sol. El 666 finalmente es la esencia de la adoración al Sol, al Dios pagano mayor detrás del cual está el diablo. Y esto, como hemos visto, es la mayor ofensa y abominación, la mayor ofensa contra el Dios creador de los cielos y de la tierra, y es lo más opuesto posible a lo que vimos el simbolismo del arco iris. De todas maneras, este problema se fue dispersando a nivel mundial. Recuerden cuando la Torre de Babel terminó y la confusión de lenguas comenzó y fueron dispersados, dice la Biblia, desde ahí a todos los confines de la tierra. Cuando la gente fue desde Babilonia a la Asia, a Sudamérica, a la China, cuando fueron a África, se quedaron en Europa o fueron a Australia, Norteamérica, no importa dónde fueron, no solamente llevaron consigo el conocimiento de que había un diluvio, había una torre, había un idioma original, había un arco iris, sino también llevaron consigo la costumbre de la adoración al sol y se fue dispersando a nivel mundial. Y de esa manera, en todas las culturas antiguas, ya no todas, pero en casi todas, se adora al sol. En la Asia, en China, en Japón, en Corea, en la India, en Europa, desde Babilonia, en Medo-Persia, en Grecia, en Roma, todas las tribus bárbaras. En Sudamérica, Centroamérica, los incas, los mayas, los aztecas, todos adorando el sol. En Estados Unidos, las tribus que había ahí, algunas adoraban al sol. En África, no solamente los egipcios adoraban al sol, sino muchas otras tribus. Hasta en Australia se han encontrado tribus que adoraban al sol. La dispersión de la adoración del sol a nivel mundial. Lo que ocurrió antes del diluvio, cuando todo el mundo se inclinó ante el enemigo y finalmente Dios tuvo que ponerle fin a la humanidad con un diluvio porque ya casi no había remanente fiel. Toda la humanidad, todo el designio de sus pensamientos, dice la Biblia en Génesis 6, era de continuo solamente el mal y Dios lo exterminó. Solo sobrevivió Noé y su familia, que eran fieles en esa época. Y con ellos Dios comenzó nuevamente después del diluvio. Y ellos recibieron la señal del arco iris.
que tenía implícito el mensaje, no adores al sol, concéntrate en el arco iris, concéntrate en el Dios creador, en su pacto, en su señal, en el 7, no en el 1. Porque si el símbolo del arco iris es el símbolo del 7, de la creación de Dios que se completó en el 7º día, en el día de reposo santificado y bendito. Y enfocándote en el sol ¿cuántos colores tiene? 1. Pues tú ves hay un color ahí, y entonces el sol también, por eso el enemigo, cuando vio la divinidad mayor bajo Nimrod y le asignó un día a la semana, le asignó el primer lugar, el día del sol. 1. Qué interesante. De todas maneras, ocurrió que en Apocalipsis 12, versículo 9, la Biblia revela de que cuando el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, fue arrojado a la tierra, dice, el cual engaña al mundo entero. Lo que ocurrió en el mundo antes del diluvio, vuelve a ocurrir en el mundo después del diluvio. Toda la humanidad inclinado ante el Dios Sol. ¿Quién está detrás del Dios Sol? Pues el diablo personalmente, haciéndose pasar por la falsa luz del mundo. Bien, haciéndose pasar por la verdadera luz del mundo, pero siendo él la falsa luz del mundo. Entonces, estamos viendo algo muy grave. Lo que ocurre es que si hacemos un pequeño análisis del sol y del arco iris, vemos que el sol se impone. El sol está ahí. Hemos visto en temas anteriores, el sol quema, el sol enceguece, el sol puede lastimarte si tú te expones a él. No solo lo físico, sino también, sobre todo, lo espiritual. Entonces, de esta manera, el sol tiene un carácter, si lo vemos de esta manera espiritual, malo, diabólico. Se impone, quema, enceguece, lastima. Pero si tú te concentras en el arco iris, ahí vemos el carácter divino. En el arco iris, cuando tú ves un arco iris, ¿se impone el arco iris? No, aparece y a veces quizás ni siquiera lo ves. Y estás caminando y dices, mira, un arco iris, qué bonito. Y si tú ves el arco iris, ¿te lastima? ¿Te quema? ¿Te enceguece? Nada. Tú puedes contemplarlo el tiempo que tú quieras, si quieres horas. No te lastima, no te destruye nada. Y lo mismo en lo espiritual. El símbolo del arco iris es el símbolo de la humildad de Dios. No se impone, aparece de vez en cuando nomás. Qué bonito. Y hay una cosa más. El Señor puso su día en el 7º lugar, en el último lugar. ¿No es esto el carácter de Dios? Primero los demás y luego lo mío. Y el diablo, el Dios Sol, él tiene otro carácter. No, lo primero yo, primero lo mío, en primer lugar yo, el Sol. Luego los demás. El egoísmo, esencia del egoísmo. Y Dios, a través del símbolo del arco iris y a través de la simbología de su día, el día del Creador, nos muestra su humildad, su carácter. Primero los demás, primero los serviré y al final lo mío. ¿No es esto precioso? La Biblia lo dice, inclusive Jesucristo dice, el que quiere ser el primero será ¿quién? El último. ¿No es así? Y lo que dice Jesús en Mateo 20 es muy interesante. Mateo 20, versículo 26, donde él dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, sea el último. Primero servir y luego lo tuyo. El carácter de Dios. Él puso su día ¿cuándo? ¿En el primer lugar o en el 7º lugar? En el 7º lugar. ¿Y dónde puso el enemigo? El día del sol. En el primer lugar. Demostrando primero yo el egoísmo. Muy interesante estos análisis de la simbología del sol y del arco iris. Ahora quiero llegar al siguiente concepto de este tema. Y sucede que una vez que todo el mundo estaba bajo la adoración del sol, todas las naciones, los países se inclinaron en la falsa adoración babilónica. Parecía que el diablo había ganado, ¿no es así? Todo el mundo adorando al sol, al haber dado la espalda al arco iris. Entonces, la situación parecía muy grave.
En el tema anterior dije que hoy vamos a ver quién era el primer representante de la descendencia espiritual de la mujer después del diluvio. ¿Recuerdan? Hemos ya establecido con mucha claridad que el primer representante, tal como Caín lo fue en el mundo antes del diluvio, fue Nimrod en el mundo después del diluvio, el primer representante de la descendencia de la serpiente. Y ahora veremos quién era el primer representante de la descendencia de la mujer después del diluvio. Sabemos que antes del diluvio, el primer representante de la descendencia espiritual de la mujer era Set. En realidad era Abel, pero Abel fue asesinado y Set lo sustituyó y ahí se comenzó a invocar el nombre del Señor. Ahora, veremos su paralelismo en el mundo después del diluvio. Fue un hombre que se llamaba Abraham. Vamos a ver juntos en Génesis capítulo 11. Vamos a ir otra vez a las genealogías. Nimrod apareció en la descendencia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Pero Abraham aparece en la descendencia de Sem, 8 de los hijos de Noé. Muy bien, dice aquí Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Y luego nos relata un montón de nombres, pero vamos a saltar directamente al versículo 26. Y dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. 3 hijos. Y uno de ellos era Abram. Entonces, Abram viene de la descendencia de Sem, uno de los 3 hijos de Noé que estaba con él allá en el arca. Es posible que Abram haya conocido personalmente a Noé. Porque si hacemos un estudio de las genealogías bíblicas, vemos que Noé todavía vivió 350 años después del diluvio. Entonces, cuando Abraham nació, él todavía convivía con Noé durante 58 años. Todavía eran contemporáneos Noé con Abraham 58 años. Probablemente se hayan conocido, no lo sabemos, pero posiblemente sí. Porque Noé seguía siendo un hombre fiel. Y entonces posiblemente haya conocido a Abraham también. Porque Abraham, según la Biblia, era un hombre recto, creyente y que amaba la verdad. Sucede, si vamos a Génesis capítulo 12 y comenzamos a analizar un poquito acerca de Abraham, vemos que él se decidió por el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. En contra, rechazando la falsa adoración babilónica, rechazando al dios Sol y todas esas cosas, rechazando los conceptos de salvación por obras y todas esas cosas. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él, aquí en Romanos 4, el versículo 11, se nos habla de Abraham y se nos dice que él era el padre de la fe. Romanos 4, 11, muy interesante. En otras palabras, aquí habla de Abraham y en el centro del versículo dice, como sello de justicia, para que fuese padre de todos los creyentes. Qué interesante, el padre de la fe. Él rechazó la religión babilónica de salvación por obras y comenzó con la salvación por fe en el Dios creador. Muy interesante. Ahora fíjense lo que pasó en Génesis capítulo 12, versículo 7 y 8. Apareció el Señor a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. ¿A qué se dedicaba Abraham? A levantar un altar al Señor. Y Dios le apareció a él. Y el versículo que sigue dice que también cuando él pasó por Betel, dice al final, edificó ahí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Igual que cuando Set, en el mundo antes diluviano, comenzó la descendencia de la mujer, dice, y se comenzó a invocar el nombre del Señor. Lo mismo ocurre aquí. Abraham comenzó a invocar el nombre del Señor, levantarle un altar, Dios le apareció. Vamos al capítulo 13, versículo 4. Dice que llegó a un lugar, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó nuevamente, dice ahí Abraham, el nombre del Señor. Y si vamos al versículo 17, 18, vemos que nuevamente edifica un altar y nuevamente adora al Señor. Y si vamos al capítulo 14, versículo 19, vemos algo muy bonito. Él se encuentra con el sacerdote de un lugar
que era el rey de Salem, Melquisedec. Y él le bendice a Abraham, en el versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y entonces 2 versículos después, en el 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, fíjense, al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí vemos que al decir, yo creo en el Dios creador de los cielos, dice, yo creo en el Dios creador del sol, que el Dios creador de la luna y Dios creador de las estrellas. En otras palabras, él rechazó toda la adoración babilónica que se estaba imponiendo en el mundo. Él adoraba al Creador. Entonces, él vivía, ¿dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Vamos a ver esto. En este mapa vemos, una de las ciudades de Babilonia era Ur de los Caldeos. Entonces, nuestro amigo Abraham vivía en Babilonia. Y él estaba rodeado de todo el problema de la falsa religión. Y entonces Dios en Génesis 26, versículo 5, vio cómo era el carácter de Abraham. Génesis 26, 5, donde dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo era Abraham? Él hizo caso a la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios. Y él guardó su voluntad, su mandamiento y su ley. Es por eso que Dios decidió llamarlo fuera de Babilonia. Vamos a ver aquí, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y el capítulo anterior, capítulo 11, versículo 31, decía, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, que Dios les había mostrado. De esa manera, entonces, ¿quién era Abraham? ¿Era Abraham hebreo? ¿Era israelita? ¿Era judío? ¿Qué era Abraham? Babilónico. Entonces Dios vio un babilónico en medio de Babilonia, pero él rechazó la falsa religión babilónica y mantuvo la verdad, quizás transmitida por Noé hacia él, porque eran contemporáneos, y Abraham era el hombre de la fe, y él adoró al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces él salió de Ur, de los Caldeos, de Babilonia. Vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 7. Vengan conmigo a Hechos, capítulo 7. Y aquí la defensa y la muerte de Esteban. Y Esteban relata lo siguiente, Hechos 7:2. Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de ahí, muy bien, luego se trasladó y más adelante llegó a Canaán. Ahora, lo interesante es que, aunque Abraham era babilónico, en su corazón no era babilónico. En su corazón él pertenecía a la patria celestial. Vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde es el capítulo de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Dios le guiaba a Canaán. Ahora quiero terminar diciendo lo siguiente. En toda la historia, Dios siempre ha ido llamando a sus hijos fieles a salir de Babilonia. El primero fue Abraham, y con él nuevamente surgió la descendencia, la simiente creyente de la mujer, espiritualmente hablando, a través del padre de la fe, Abraham, que salió de Babilonia. Pero el mismo concepto de salir de Babilonia encontramos también aquí en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 48, versículo 20. Isaías 48, versículo 20, donde dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos,
Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Fíjense, una vez que salimos de Babilonia, de la tierra de los caldeos, ¿qué debemos hacer? Llevar esas buenas nuevas con alegría a los fines de la tierra. Y en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, está el último llamado a la humanidad de salir de la simbólica Babilonia, de la simbólica tierra de Nimrod, de la simbólica adoración al sol. Y dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, pues Babilonia vive en pecado, en transgresión de la ley, y para que no recibáis parte de sus plagas. Babilonia, este terrible lugar, cuna de la falsa religión, como dice aquí en Apocalipsis 17:5, donde dice Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra, la madre de las abominaciones de la tierra. Babilonia, la cuna de la falsa religión, la cuna de la falsa salvación, la cuna de la adoración al sol. De esta manera, el próximo tema vamos a seguir analizando y ya vamos a llegar al libro de Daniel. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.